Amigos caballistas, sean bienvenidos a una entrega más de Doma Racional con Pablo Saldarriaga acá desde la herrería en Copacabana, Antioquia. Hoy el caso que nos trae aquí es el inicio de este potro de 28 meses, donde vamos a hacer su primera acogida. Vamos a amansar este potro, digámoslo así, hacerle todo el proceso de la doma. Aquí estoy con el propietario del potro, don Mario, que nos va a contar un poquito acerca de la historia de este potro. Buenas tardes, es un potro que hijo de un caballo, hijo a su vez de Magnate del 8, en una yegua hija de Tormento de la Virginia. Entonces estamos buscando retomar la línea que está casi desaparecida de Magnate del 8, y aquí con don Pablo vamos a iniciarle el proceso. Este es un potro, don Mario, que hablábamos ahora, que a usted le tocó verlo nacer, le tocó verlo recibir pues en el momento que la yegua estaba pariendo. Sí. Entonces es muy bonito, por ejemplo, la experiencia que él hoy como propietario va a tener acá con nosotros, porque vio nacer el potro, le craneó genéticamente, preñó la yegua y ahora viene, el potro vive en Bucaramanga, don Mario viene desde Bucaramanga y se desplazó hoy a la pesebrera a ver el proceso de inicio de este potro. Como pueden ver, el potro es primero que es precioso, es un color muy escaso, un color negro, y está cumpliendo los 28 meses. 28 meses exactos. Entonces, ahí vemos el desarrollo, lo bien levantado que está el potro, y los invito entonces a continuación a que en el picadero iniciemos el proceso de doma de este potro, que no se les olvide, se llama como, don Mario. Templario. Templario. Esperemos que Templario lo podamos ver en las pistas ganando en un futuro no muy lejano. Dios quiera que sí. Yo empiezo a poner presión y la idea es que el caballo, como no va a usar madrino durante todo el proceso, tenga la capacidad de ir hacia adelante a un lado y al otro. Entonces aquí vamos a arrancar con lo que es el paso de la autonomía. Yo voy a hacer girar el caballo, voy a hacer presión para que él gire al lado y lado del picadero. En el momento del cambio voy a hacer que el caballo me cambie de sentido hacia el lado del muro para desenganchar cabeza, hombros, flanco y anca. Entonces a continuación vamos a empezar el trabajo. Para eso uso el lazo como si eso fuera una extensión de la mano. Escojo un lado, pongo presión y obligo el caballo a girar. Este lazo, al girar largo, también nos va a ayudar a direccionarlo y nos va a ayudar a descosquillarlo a la vez. Entonces aquí vemos ya como el caballo lo empiezo a trabajar sobre su mano izquierda. Pongo presión con el lazo y voy quitando presión. Vuelvo y pongo presión para que el caballo asimile que lo que le estoy tratando de enseñar es que tenga la autonomía de giro. Que el caballo gire con naturalidad y con fluidez hacia el lado que se está haciendo el trabajo. Entonces aquí vemos como ya yo quito la presión con el lazo y vemos como el caballo empieza a asimilar y a aceptar el usar todo el picadero de manera segura. Si él se queda, entonces simplemente yo vuelvo y pongo un poco de presión para que el caballo vuelva y retome su giro. Ya ahí espero que el caballo cambie, me le sitúo frente a la paleta y lo cambio siempre mirando al muro. ¿Para qué? Para aflojarle lo que es la parte de las paletas, aflojarlo en las costillas y aflojarlo en el anca. Retomo el giro al lado contrario, que el caballo también tenga la naturalidad y la fluidez, que pueda estar girando de manera continua y tenga la autonomía, que esto es lo que me va a ayudar cuando yo ya termine el trabajo, digámoslo así, que ya esté ensillado el potro y pueda salir del picadero, que no necesitemos de madrino, ya el caballo tiene autonomía. Hago el giro, otra vez mirando hacia el muro, lo cambio, quito presión y ya vemos como el caballo de una manera más suave y más natural va retomando los ejercicios en el picadero a lo ancho del picadero. Vuelvo y cambio
Espero que no me entre eso, no así como él trata de hacer, sino mirando el muro. Ahí. Entonces, vuelvo y giro el caballo mirando el muro, vuelvo y lo devuelvo, vuelvo y le pongo presión y empezamos a cambiar de sentido en, en espacio reducido. Ya, vuelvo y cambio y ya dejo el caballo que ya asimiló, entendió. Entonces, ahí lo que hago es que doy un alivio, que el potro entienda que lo que yo estoy pidiendo está bien hecho. Ahí el segundo paso que vamos a hacer es la aceptación. Lenguaje corporal, manos abajo, mirada al piso, no lo reto con la mirada, no tengo ademanes fuertes, no hablo fuerte y voy a empezar a buscar mi espacio con el potro y que el potro empiece a entrar con confianza hacia mí. Vemos pues que los primeros intentos el potro se aleja, manejo el lenguaje corporal, empiezo a manejar distancia, que si el potro va a un lado pues me tenga cerca, la idea no es alejarme, ahí me alejo de la cara del caballo, cuando el caballo me sigue yo simplemente retrocedo, espero que él me mire y vamos al enfoque de la visión, ángulo del órgano de del sentido de la visión y lo que yo he hablado siempre de lo que el caballo ve y cómo ve. Ahí el caballo viene, paro, que el caballo me vuela, se registre mediante su glándula de Jacobson. Su glándula de Jacobson está situada en el centro de los hollares y mediante esta glándula de Jacobson los caballos guardan nuestro olor característico y empezamos a hacer un enganche o un reconocimiento, que el caballo acepte mi presencia cerca de él. No se trata de cogerlo, no se trata de agarrar el potro, digámoslo así, sino que él nos acepte estando cerca y miremos la expresión corporal que yo manejo en todo momento, es con calma, con paciencia, dando tiempo que él me vuela, que él me sienta, ahí le pongo mi mano sobre la glándula de Jacobson para que el potro empiece a identificarme, él ahí está oliendo un cagajón en el piso y es capaz mediante su glándula de Jacobson reconocer si es un amigo, si es un enemigo, si es un predador, si hay una yegua en celo. Entonces, ahí vemos como este órgano de los sentidos, como es el olfato, nos va a ayudar a poder tener un caballo en armonía para arrendarlo. Ahí pongo mi mano nuevamente, que él vaya registrando lentamente mi olor. Ahí vemos como él trata de ignorarme y yo simplemente lo que hago es poner un poquito de presión y volverlo a traer. Vuelvo y presento la mano y doy tiempo. Ya. Y él se empieza a registrar, empieza a olerme y empieza a guardar mi olor. Si él se va, lo dejo que se vaya, él simplemente va a regresar después acá al centro donde yo estoy parado, sigo manejando el lenguaje corporal y él va a empezar a buscar en el piso todo lo que le represente a él de pronto un olor diferente y está bregando a buscar algo que sea diferente a su olor. Ellos a través de esto, glándula de Jacobson, empiezan a identificar una cantidad de olores, digámoslo así como dije anteriormente, de cosas que les gustan y de cosas que no les gustan. Entonces, muchas veces también lo usan porque en cualquier momento el caballo va a defecar y también es una muestra de marcar su territorio. O sea, además de como hacen los tigres, los leones, el caballo también tiene territoriedad. Entra, duda, lo dejo que salga, voy despacio hacia él, que él con su cabeza, eso, en el momento que hace el enganche, yo retrocedo y vuelvo y presento la mano. Y lentamente, en pasitos repetitivos, el caballo va a empezar a guardar ese olor y yo puedo más adelante empezar a hacer un seguimiento porque sería el tercer paso. Después de lo que es el acercamiento, ya va a seguir el seguimiento, pero para eso todavía
debo de insistir un poco más en lo que es la parte olfativa del caballo. Aquí ya seguimos con el segundo paso, donde vamos a hacer el acercamiento, manejo del lenguaje corporal, manos atrás, mirada al piso. Y la idea es que el caballo soporte mi presencia en todo su cuerpo, de adelante hacia atrás. Inicialmente el potro va a rehusar, no se va a sentir seguro, y la idea es que yo debo de seguir manejando con él la distancia, que el caballo empiece a tener confianza al tenerme cerca y me acepte. Una cosa es la aceptación y otra cosa muy diferente es el seguimiento, que es el paso que sigue a continuación. Pero ahora vamos a hacer lo que es la aceptación. Genero confianza, me retiro de la cara del caballo, lo busco, logro que el caballo me enfoque, ángulo de visión, que me siga un poquito, voy hacia el caballo y empiezo a entrar por un costado, que el caballo me soporte, sea por 2, 3 segundos, y empiezo a conservar la distancia con él, o sea que a donde él vaya voy a estar yo. Simplemente es cuestión de esperar, generar un vínculo, generar confianza, que yo le genere al caballo mediante mi lenguaje corporal, tranquilidad y bienestar. Por eso las manos están atrás, voy despacio. Aquí seguimos manejando distancia, generando un vínculo. Entonces aquí vamos, nuevamente retomando, conservar distancia, generar un vínculo. Espero que el caballo se tranquilice con mi presencia y que poco a poco empiece a aceptar que yo voy a estar parado sin tocarlo al lado de él. Él rehúsa. En este momento tenemos una pequeña discrepancia donde él ejerce liderazgo y yo mediante lenguaje corporal, posicionamiento, estoy haciendo ese cambio y le estoy tratando de decir que yo soy el líder, que yo soy la guía y que no genero ninguna amenaza ni soy generador de violencia, que al contrario, al estar al lado mío, el caballo va a estar en una zona de confort. Entonces ahí cuando el caballo me rehúsa, simplemente yo lo que hago es seguir buscándolo, poniéndomele de frente, que él me ubique, él se desconcentra, el factor externo, lo que hay afuera lo distrae, pero miremos cómo él empieza a hacer traslado de su atención, afuera y adentro. O sea, yo empiezo a ganarme ese espacio y él un poco a regañadientes empieza como a aceptar ese liderazgo que yo mediante el lenguaje corporal le estoy demostrando a él. O sea, estamos aquí, esto es una disputa de territorio, de marcar, de estar con él y de que él acepte finalmente que yo represento un liderazgo sobre él. Entonces él en su mente empieza a asimilar toda esta información, todo esto es nuevo para él. Eso es un potro que corresponde a lo que tiene en su instinto, en su hemisferio izquierdo, donde la evolución de 70 millones de años le han dado ese supermecanismo de defensa. Entonces, claro, lógico que todo lo que a él se le acerque, él no lo va a ir aceptando de buenas a primeras como de buen agrado, porque su instinto le dice que debe de huir porque yo, como predador, como carne, como grasa animal y a eso vuelo, a carne y a grasa animal. Entonces, el caballo no le va a generar confianza el que yo esté cerca de él porque mi olor en este momento es el de un predador, el de un depredador y él es el predado. Entonces por eso todas las manifestaciones que él hace de huir, de buscar un plan de fuga, es precisamente porque siente que yo puedo ser algo que lo vaya a atacar. Entonces yo tengo que empezar a hacer ese tránsito de hemisferio derecho a hemisferio izquierdo, donde el caballo empieza a asimilar, empieza de cierto modo a razonar y a pensar que yo no
representó una amenaza, no representó un peligro y donde él empieza a ganar confianza conmigo. Esto es cuestión de tiempo, de paciencia, de tener un buen posicionamiento visual y corporal. Y el otro ya permite que yo entre levemente. Simplemente lo que yo he dicho por siempre en esto de los caballos que tienen memoria repetitiva, y este es un ejercicio que lo repito hasta que el caballo por fin acepte mi presencia sobre toda la anatomía de él. Entonces volvemos otra vez a estar de costado. Voy con él, manejo la distancia. Sigo con él. Ya vemos que él no trata de correr, ya para y me soporta por mayor tiempo. Todos esos segundos son importantes. Yo lo persigo, manejo la distancia y lo convenzo a él mediante el lenguaje corporal que yo no represento una amenaza y que podemos crear y generar un vínculo que sea duradero. Entonces ahí dejo que el caballo asimile, empiezo a buscarlo, llamar su atención nuevamente, vuelvo y me posiciono, lo muevo, que el caballo esté pendiente de mis movimientos y de lo que yo quiero que él empiece a hacer. Entonces, empiezo a pasar por un lado, empiezo a cruzarlo y empiezo a moverlo de lado. Al moverlo de lado busco primero que el caballo nos bote fuerza, tanto en los hombros como en el flanco, como en sus patas. Entonces ya el caballo lo va a entender. Es cuestión de tiempo, pongo presión. Espero, cruzo y empiezo a señalarle a dónde quiero que posicione esas manos y va pasando una mano sobre la otra hasta que logra cruzarse y ya. Doy alivio, vuelvo, retomo y ahora voy a pasar esa mano sobre la otra, despacio, que él entienda qué es lo que yo quiero hacer. ¿Sabe que ahí nos pasamos una cosa? Porque nosotros estamos haciendo el acercamiento y resulta que ya ahí voy haciendo es que el cruce de las manos. Entonces supuestamente... Entonces aquí ya vamos después de lo que fue el acercamiento, de lo que fue la aceptación, empezamos a buscar el seguimiento y el cruzar el caballo, como dije anteriormente, de manos, a irlo cruzando, que el caballo sea capaz de girar, desplazando su fuerza en las paletas, empleando su costillar, sus flancos que llamamos, y el anca. Entonces, simplemente yo empiezo a señalar el camino, con mi cuerpo hacia atrás, empiezo a indicarle a dónde deben de ir los giros. Inicialmente se hacen giros amplios, ya, llamando siempre la atención del caballo, para que el seguimiento y el enganche lo podamos hacer de manera correcta. Utilizo glándula de Jacobson, saco el caballo, vuelve y se me distrae, pero intento enfocarlo en el trabajo que estamos haciendo. Vuelvo y repito, hasta que yo enganche el caballo, sea capaz de seguirme 1 o 2 pasos, hasta que logremos que el caballo se desenganche y me siga, que es la idea. Quitar fuerza, mire, y empiezo a moverlo lento, puede ser un solo pasito, una sola mano, ahí voy, retomo con él. Hay que tener en cuenta que este es un potro que tiene un nivel de concentración poquito, con un grado alto, no poquito, tiene un grado alto de enfocarme, se le dificulta el seguirme, porque es un potro que en todo momento quiere ejercer liderazgo sobre mi persona. Entonces,
yo lo que trato de hacer en este momento es ponerle un poquito de fuerza, un poquito de presión, que significa que estar fuera del hombre tiene que trabajar y estar cerca de mí le va a generar, digamos, un cierto modo de zona de confort. Ese manoteo y ese protestar con la cabeza es eso mismo de no querer asumir o asumirme a mí como su líder. Seguimos en la disputa de quién manda quién. Entonces aquí yo mediante el lenguaje corporal lo espero, dejo que se vaya, pero yo estoy ahí, me retiro de su cara y hago que él me siga. Ahí empezamos a establecer un vínculo donde yo le demuestro que soy su líder. Bueno, aquí sigo haciendo uso de lenguaje corporal, empiezo siempre a cruzarme con el caballo, pongo presión, vuelvo y le indico que si quiere estar lejos, tiene que trabajar y que si quiere estar cerca de mí, tiene que estar sometido. De cierto modo, el sometimiento es mediante el lenguaje corporal. Glándula de Jacobson, lo saco y como eso veo que es un potro que le da dificultad en la concentración por el factor externo, entonces opto por cogerlo de la cabeza y empiezo a trabajar sobre un ojo y sobre el otro y que me siga de frente, que me enfoque, que se concentre conmigo. Mire, hasta cogido da dificultad de que el potro realmente esté concentrado al 100%. Por eso yo opto aquí por llamar su atención de manera suave, sin ser bruscos, sin jalonear el caballo y empiezo a tener un poco más de contacto directo a la mano para que el potro entienda de una vez quién manda quién. Entonces aquí opto por ir hacia un lado, el potro sale hacia el otro y seguimos. Vuelvo y lo espero, vuelvo y pongo presión, indicándole a él que debe estar conmigo y él quiere seguir ejerciendo su liderazgo. Entonces aquí me retiro de la cara del caballo, lo llamo y lo persuado de que estar conmigo le va a generar bienestar, que estar fuera de mí va a tener que correr, va a tener que trabajar. Entonces ahora cojo el lazo y lo voy a pasar sobre su nuca. No lo voy a coger a él. Miremos que le va a dar dificultad entrar la cabeza por ese lazo. Y los problemas siguen presentándose con el nivel de concentración del potro. Entonces, hay muchas maneras de trabajar un potro. No siempre se hace lo mismo. Todos los caballos son un universo diferente. Entonces, entender la mente del caballo hace que yo pueda tener la posibilidad de ser recursivo y de mirar qué es lo que necesita el potro, porque aquí se trata es de entender la mente de este animal, entender sus miedos y ayudarle a que haga un tránsito de hemisferio derecho a hemisferio izquierdo, donde todo esto que él cree que es una amenaza, él lo puede asimilar. Ahí vemos cómo el caballo se rehúsa, cómo el caballo sale huyendo del lazo, ya, porque cree que eso le va a doler, que le cree que le va a causar algún dolor. Entonces yo empiezo a sobar el lazo por la cara del potro, tener punto de contacto, desensibilizar y vemos cómo él lo rechaza
Yo no hago presión, no hago fuerza, simplemente lo acompaño y espero que él acepte que ese lazo pueda pasar por su cabeza, por sus orejas, con suavidad. Ya, seguimos, lo intento. Mire, hasta que se quedó quieto, vuelvo y lo saco porque la idea es que el caballo quite ese miedo. Miremos cómo reacciona negativamente. Yo no lo suelto y vuelvo otra vez a intentarlo hasta que le paso el lazo, que el caballo lo acepte. Y ya, lo tengo ya de la nuca y vamos a empezar a trabajar desde la nuca, hacer unos llamaditos con tranquilidad. Ese lazo es como si fuera parte de mi mano y la idea es que él aprenda a mover la presión. Ahí le estoy poniendo un poco de presión, lado contrario, lo cruzo y lo traigo de frente. Vuelvo y lo aflojo, cruzo el lazo por detrás del anca nuevamente, pongo más presión, ahí, espero, vuelvo y llamo, suave, sin jalar, sin usar fuerza excesiva, que el potro aprenda a manejar todo este tipo de presión atrás y pueda llegar a aceptar que pueda parar desde la nuca. Mire que en ningún momento estamos trabajando la cabeza del potro y él se va a sentir incómodo, va a tirar las patas, yo lo cruzo y lo cambio de lado. Volvería a cambiar de lado, volvería a tirar el lazo por el anca, nuevamente, vuelvo y lo intento, nuevamente, todo esto sirve para desquillar, aflojar, para que el potro entienda que esto no representa peligro alguno para él. Vuelvo y cruzo, si él se enreda yo lo suelto, o sea, la idea no es que él jale en ningún momento el lazo, vuelvo y lo cruzo contra el muro, y vuelvo y le pongo el lazo, y ahí empezó el potro a aflojarse, y fue capaz de ceder y de volver. Vuelvo y lo intento, vuelvo y pongo presión, como desde la nuca, mire que siempre es desde la nuca, y espero que él sea capaz de soportar esa presión. Yo no estoy jalando duro, simplemente soporto la tensión del lazo, llamo, suave, ahí el lazo ya se le sube a la cola, digámoslo, donde va la grupa, lo aprovecho, en algún momento necesitará de una grupa, de un tiro, es que también sea capaz de soportar esa presión en el nivel de su grupa. Mire, vuelvo y pongo presión, vuelvo y ajusto, que el caballo quite una mala costumbre que puedan tener y es no dejarse poner una grupa o no dejarse poner los tiros. Entonces, todo esto se trata de eso, preparar caballos para que puedan soportar todo tipo de arnés, grupa, tiros, porque no sabemos en el futuro qué tipo de trabajo le vaya a tocar a este potro. O sea, como puede ser de alta competencia, puede ser de trabajo, en la vaquería, preparamos de todo punto de vista. Ahí empiezo a llamarlo suave, quitar fuerza en la nuca, hago unos llamaditos con suavidad, mire, y empiezo a desenganchar el caballo desde la nuca, manos, flanco y anca. Aflojo, doy alivio, que él entienda que lo que le estoy pidiendo lo está haciendo aceptablemente y doy su alivio. Ya, espero un momento, que él analice la situación y que la entienda. Bueno, señores, seguimos llamando el potro desde la nuca con el lazo, llamadito al centro, ya,
y vamos desenganchando nuevamente a ambos lados, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, que el caballo nos quede con un balance óptimo. Esto es muy importante hacerlo porque en el momento de que ya uno esté montado en el caballo, esto nos va a permitir que los caballos queden con un correcto balance. ¿Qué sucede? Cuando esto no se hace, tenemos una cantidad de caballos que quedan con más facilidad hacia un lado que hacia el otro. Entonces empezamos a ver que hay desbalances que se generan desde la primera cogida. Entonces ya es muy difícil uno empezar a hacer un proceso de doma de un caballo donde el desbalance lo va a acompañar siempre. Y vemos como lo llaman, que es que el caballo está jalando más para un lado que para el otro, va colgado de la cabeza. Hay muchas teorías, hay gente que dice que los caballos desde que nacen, entonces la mamá fue que tocó el potro por ese lado y se le hizo más fácil, que fue que mamó primero para ese lado, es que por eso son especulaciones y cuentos de los viejos. Realmente lo que tenemos que pensar es que son dos hemisferios, izquierdo y derecho, que estos hemisferios no están conectados, entonces no es ninguna brutalidad decir que el caballo tiene dos cerebros. Y que en base a eso, o con base a eso, perdón, hay que dar balance a ambos lados, que el caballo nos quede con la misma facilidad de giro hacia el lado izquierdo que al lado derecho. Aquí empiezo a hacer giro corto y empiezo a indicarle al caballo cómo tiene que ir moviendo sus brazos y va a sacar en este caso la mano izquierda por encima de la derecha. Mire, que él sea capaz de desplazar ese hombro, esa fuerza, trabajo sus flancos y a la vez desengancho la parte trasera del caballo. Mire, la pata negra va sobre la blanca y la mano izquierda va sobre la derecha. Su cabeza empieza a buscar el centro y empiezo a dar balance, a dar orden y a indicar lo que es un giro concéntrico, trabajando desde el piso un potro en su primer día de doma. Acá seguimos, vamos cambiando de lado y vamos haciendo el mismo ejercicio. Ahí seguimos trabajando sobre el lado derecho y vemos como ya el potro, a medida que el ejercicio avanza, él empieza a asimilar y aprender. Aquí cabía notar que este potro desde el principio nos ha presentado mucha dificultad. Este no ha sido un potro fácil para nada. Ese potro nos ha querido imponer su voluntad, su liderazgo. Es un potro que ha sido distraído, ha sido difícil concentrarlo. Siempre es buscando la salida, pero con un poquito de paciencia y de orden vamos generando en él lo que se tiene presupuestado, y es que todos los ejercicios se hagan de manera correcta. Es cuestión de tiempo, de paciencia, de repetir y de repetir. Acuérdense que el caballo posee memoria repetitiva y aquí lo que se trata de establecer es precisamente un aprendizaje. El potro esto no lo sabía. Estos potros generalmente cuando están en pesebrera o en potrero, pues saben correr y saben ir hacia adelante. Entonces yo aquí, como lo trabajo desde la nuca, no desde su cabeza, él tiene puesto un jaquimón desde entrada porque yo he querido hacer algo diferente. Han visto muchos videos de la doma donde yo trabajo los potros sin nada en la cabeza, pero tengo la facilidad de tener un picadero. ¿Por qué lo quise trabajar con ese jaquimón? Hay muchas personas que no tienen picaderos, no tienen sitios cerrados, y esta es una manera de también ejercer un proceso de doma para ese tipo de personas que no tienen picaderos, que no tienen corrales. Entonces por eso arrancamos con un jaquimón en la cabeza. Yo no tengo un pisador puesto en la cara del caballo, en la cabeza del pisador, porque tenía pues el picadero, pero sí lo quise empezar a trabajar con ese jaquimón. Ahora los trabajo ya desde el piso con el lazo en la nuca, lo que hacen es que me generen un grado de concentración
y le faciliten al caballo y me faciliten a mí el proceso de la doma. Entonces aquí vemos cómo el caballo empieza a generar dificultad, pero lo volvemos a centrar y le volvemos a pedir, mire, ya el caballo con solo tocarlo empieza a desengancharse. Ya el caballo no mete los jalonazos ni trata de salir corriendo, ya está más pendiente de mis movimientos, empieza ya de cierta manera a aceptar mi liderazgo, a aceptar este lenguaje corporal, que es el que yo definitivamente es el que deseo que pase siempre esto. Así el caballo tenga 1000 dificultades, terminará por aceptarme y terminará por aceptar el trabajo. Entonces vemos cómo vamos lentamente desenganchando los costados del caballo, lo que va a redundar en el futuro. Todo esto lo hago pensando que en el momento que esté ya montado sobre el potro, tenga la habilidad, y no solamente la habilidad, sino la facilidad para saber mover su cuerpo. O sea, que no sea un potro que esté rígido, sino que un potro que sea elástico, que sea capaz de desengancharse en manos, en flanco, en patas y en la cara. Cambio de lado y empiezo a buscar ya el desenganche hacia el lado contrario. Ya vemos que si hubo una dificultad hacia un lado, ya vamos viendo cómo de pronto a este lado el potro empieza a ser un poquito más suave, empieza a asimilar más fácilmente qué es lo que estoy pidiendo. Simplemente repito, doy distancias, yo tengo que tener determinación y seguridad en mi pisada, no puedo parar ni puedo dudar, sino que tengo que tener un ritmo donde yo le esté dando la orden al potro de moverse siempre en giro, porque el objetivo es desenganchar esas manos adelante y desenganchar las patas, que el caballo arquee su cuerpo y lleve la cabeza al centro, que es lo que los montadores dicen, deme la cara cuando están girando. ¿Esto qué va a pasar? Que el día de hacer los giros sea de manera concéntrica, vuelvo y repito. Entonces ya una vez establecido este proceso de que el caballo atiende ya las órdenes, que ya el potro empieza a seguirme, que empieza a desplazarse, que empieza a ser capaz de pasar una mano sobre la otra, empezamos entonces de manera suave a hacer repeticiones cortas, no repeticiones largas, porque el potro ya entendió qué es lo que yo estoy pidiendo de él. Entonces ahí vamos a ver cómo ya a medida que el trabajo va avanzando, el potro va entrando un poquito con mayor facilidad a hacer los giros y a ejecutar todos los ejercicios. Acuérdense que esto es memoria repetitiva, que esto se hace despacio, esto es sin afán. Aquí no se trabaja con mi tiempo, sino que se trabaja con el tiempo del caballo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y dar los espacios donde también tenemos que parar para que el caballo asimile el trabajo, para que vea que lo que le estamos pidiendo es de manera correcta. Entonces no podemos tampoco sobrecargar el caballo de trabajo, porque hay gente que dice que la doma en muchos casos es cansar un caballo, y yo aquí no trato de cansarlo, sino que lo que estoy tratando es de enseñarle cómo son los ejercicios básicos para que el caballo pueda desplazarse hacia los lados. Entonces aquí vuelvo y retomo, y vemos cómo ya el potro, mire, gira más fácil, con mayor suavidad. Ya el caballo ya en este momento, digamos lo que ya tengo un nivel de concentración más alto con él, quito presión, que ese lazo no esté constantemente apretando el caballo en la nuca, lo traigo hacia mí y empezamos otra vez a hacer giros, a desenganchar, y a medida que vamos haciendo los giros, miren cómo suelto el lazo y la presión en el lazo va siendo menor. Mire, simplemente con solo moverme, ponerme detrás de su cuadril, el caballo empieza a girar, empieza a entender y empieza a flexionarse correctamente. Entonces aquí ya vemos cómo todos los procesos que se hagan con orden pueden llegar a tener un éxito. Vamos hacia el otro lado, desengancho el caballo y vamos a pedirle unos ejercicios cortos, eso, y lo cambio, ¿ya? Y empiezo a indicar que es una mano sobre la otra.
A mí me sirve una sola manito, ahí, y lo paro. Lo traigo y pido esa mano sobre la otra, ahí. Una sola me sirve, ahí. Otra, repito, pido, miremos, ahí. Voy desenganchando, despacio, correcto. Voy repitiendo, exacto, que el caballo empiece a aflojarse con suavidad, con certeza y con determinación. Esto no es de jalar, esto es despacio, que él empiece a entender qué es la situación, la que yo lo estoy llevando, cuál es el ejercicio y qué es lo que pretendo. Ahora vamos a buscar la manera de desengancharlo atrás, de manera corta, y vemos una reacción en sus posteriores. Simplemente pongo presión y ahí lo traigo y quito la fuerza frontal. Si yo giro el potro y no lo traigo hacia mí, el caballo va a quedar enganchado y va a parar con fuerza. Entonces vamos a repetir este ejercicio las veces que sean necesarias a ambos lados hasta lograr el desenganche completamente de ambos lados. Puede que hayan dificultades. Acordémonos que estamos trabajando por detrás y que para un caballo esa presión del lazo muchas veces en las patas no es fácil de soportar inicialmente. Entonces vamos suavemente ahí, desenganchando. Seguimos acá en el ejercicio, desenganchando el caballo de atrás, que el caballo gire sobre su eje a ambos lados. Vuelvo y repito, no es un ejercicio fácil para un potro por primera vez. Yo quiero hacer énfasis aquí en una cosa con este potro mientras se sigue haciendo este trabajo, y es decirle a las personas, este es un potro que fue levantado en pesebrera, bien levantado, bien comido, pero fue un potro que nunca se le hizo absolutamente nada, ni imprinting, ni manejo de potros de esteto. Simplemente lo que se hacía con este potro era alimentarlo, cepillarlo y de pronto soltarlo en un potrero a ejercitarlo y a darle sol y a darle ejercicio. Entonces por eso vemos las dificultades que estos animales presentan cuando no se hace el imprinting, cuando no se hace el manejo de potros de esteto. Entonces vemos que no es lo mismo, con la misma facilidad que se hace un potro que sí tiene una rutina de trabajo pensada y planificada para un caballo que va a tener una vida deportiva. Entonces yo los invito a que viendo este video y viendo las dificultades que el potro ha presentado, a que tengamos la precaución de trabajar el imprinting, porque cuando tenemos animales que han tenido este proceso, todo esto que está pasando no va a ser tan difícil, digámoslo así, para este animal. Aquí nos hemos tenido que emplear un poquito pues como a fondo, digámoslo así, porque para el caballo no ha sido fácil aprender todo en una sola clase. Entonces esa es la invitación a que tengamos, que es lo que nos facilita el trabajo a futuro con los caballos. Aquí sigo buscando entonces los cambios de lado, los desenganches. Pablo, ¿puedes decir que los invita a que dejen un comentario, a que lo digan en el canal? Porque ahí puede haber este espacio como de... Entonces puede decir como que... Quiero aprovechar este espacio para invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook y especialmente en mi canal de YouTube. Y cuando vean este video, por favor, hagamos una retroalimentación, que lo comenten, que si tienen preguntas, alguna duda, yo con mucho gusto estaré atento a resolver las inquietudes de todos ustedes. Entonces, esa es la invitación a que estén muy atentos y seamos activos en el proceso de este animal. Aquí seguimos entonces haciendo desenganches a que el caballo gire sobre su propio eje. Trabajamos ahora sobre el lado izquierdo del caballo, pongo presión, vemos como el lazo
mortifica de cierta manera este caballo atrás. Entonces la idea es que él lo acepte, que él lo tome de buena manera hasta que lo asimile. O sea, todos los procesos ahí vemos cómo él bota las patas y es precisamente por eso. El lazo ahí se subió a la raíz del maslo. No importa, todo eso yo lo tengo que usar a mi favor porque eso me ayuda también a descosquillar el caballo, a que él sea capaz de aguantar todo este tipo de presión sin lastimarlo, ya, sin que sea algo exageradamente traumático para él. Simplemente él termina por aceptarlo, ahí lo vemos. Yo voy a tratar de quitar ese lazo, ya ahí lo quité. En ningún momento causar pues como un contratiempo o causarle un dolor al potro. Entonces aquí ya vamos de frente y voy a dar un alivio. Ya, vuelvo y lo llamo. Si él se me va a un lado, lo retomo otra vez hacia el centro, llamo su atención, que esté conmigo, quito la fuerza, exacto, ahí, y desengancho. Vuelvo y lo centro, espero, tengo un poquito de paciencia, empezar a cruzar ese lazo, a desensibilizar correctamente. Ahí cruzo el lazo y vamos a intentarlo en corto. Vemos la dificultad que le da al potro. Todo esto es normal debido a lo que les expliqué de lo que no es tener un proceso de imprinting y de sensibilización temprana. Entonces, simplemente soporto ahí el lazo, yo no estoy haciendo ninguna fuerza con él, espero a que el caballo lo asimile y lo paro. Él tiene que botar toda esa presión que tiene atrás, ahí lo paro, ahí ven, quito presión. Qué bueno cuando esto sucede, vea, ¿por qué lo digo? Hay gente que piensa que este tipo de trabajo yo lo preparo, que estos son potros que cuando yo hago un video los he trabajado 4, 5, 6 veces y ya cuando los tengo mansitos hacemos el video para mostrárselo a la gente. Y aquí estamos viendo un potro con muchísimas dificultades, con todas. ¿Qué quiere decir eso? Que me da la certeza y les da la certeza a ustedes de que este no había sido un potro manipulado, no había sido un potro ya empezado, ni con trabajo, digámoslo así, como para yo hacer un video y mostrarlo en las redes sociales, que quedara perfecto y que ustedes, unos dirían que quedaba muy buen trabajo y otros generalmente quedan con la duda de cuántas sesiones de trabajo tiene el potro. Aquí en base a las dificultades que el potro nos ha presentado durante el día, para nadie es un secreto mirar que este comportamiento se debe a un potro que precisamente nunca ha tenido contacto realmente en educación, sino que ha sido un caballo que se ha manipulado desde la pesebrera para rasquetear y no más. Pero miremos cómo el caballo a estas alturas todavía nos presenta dificultades. Aquí ya vamos con el trabajo atrás. Vamos viendo cómo el caballo ya empieza a mermar el ritmo, la intensidad. Y como eso empezamos a generar en él lo que se está buscando desde hace rato. Si el caballo acepte, ahí vemos cómo el caballo empieza a relajar y empieza a aceptar ya ese lazo por detrás y va a empezar a girar sobre su propio eje. Con calma, con paciencia, vuelvo y repito, aquí el tiempo lo pone el caballo, la paciencia la ponemos nosotros. No podemos omitir un paso porque nos quedaría mal hecho el proceso de la doma. Y ahí vemos ya como el potro empezó a asimilar lo que se le está enseñando. No ha sido fácil, pero ya vemos cómo a medida que el trabajo ha ido avanzando, el caballo empieza a respondernos de mejor manera. Pongo presión, cambio el lazo
doy tiempo, espero y vemos cómo ya este es el tercer desenganche de manera fácil. ¿Ya? Miremos que todo se va logrando. Mire. Otra vez, cuarto. Lo que se veía ahora hace rato tan difícil, que uno muchas veces dice no va a ser capaz, no va a ser capaz, se va a salir. Vemos como con un poquito de paciencia, con técnica, nosotros vamos logrando el objetivo. Esto es simplemente tener mano suave, tener paciencia, órdenes claras, precisas, concisas y corticas, no órdenes complicadas, no, que sea algo cortico, que el caballo mediante la repetición, mire cómo se desengancha ya el caballo. Todo lo de dificultad que nos dio este caballo para hacer esto, y ahora ya vamos viendo cómo el caballo logra por fin entender qué era lo que yo estaba pidiendo. Entonces, ahí ya es muy diferente la situación cuando vemos un caballo que empieza a aceptar el liderazgo, cuando empieza a aceptar las órdenes, cuando se da cuenta que nada de lo que nosotros estamos haciendo genera o significa una amenaza o una reacción que tenga que desencadenar algo negativo. Empiezo a cruzarlo lentamente, a desenganchar, porque esto es lo que yo voy a necesitar en el futuro. Que un caballo que me quede para ambos lados con facilidad. Ahora aquí busco cómo con el lazo atravesar su cuerpo y vamos a hacer a simular que vamos a cinchar el caballo, ¿ya? Entonces yo trato de abrir un poquito la chipa, meter las manos, que él pase las manos por el lazo. En este momento lo hace. Voy ajustando suavemente el lazo, suavemente. No lo pongo ahí en la verija, sino que lo traigo a la zona del cincho y empiezo a buscar todo el ancho del picadero. Que el potro se emplee con esa presión en el cincho, que en el momento de la montura este caballo no nos vaya a corcoviar, no nos vaya a hacer una reacción negativa en el momento de sentir la presión con la cincha. Generalmente todos los potros cuando se están arrendando en el momento de la ensillada son los problemas, porque hay potros que quedan con una dificultad y ven que se aprieta la montura y se empiezan a jalar, empiezan a recular, se van hacia atrás. He visto casos donde muchos caballos se han malogrado perdiendo hasta su vida porque se van hacia atrás y caen en el testuz y se matan, quedan lunancos, quedan muecos, se fracturan, precisamente porque hace falta una buena técnica como esta para desensibilizar el caballo correctamente a la cincha. Entonces yo lo que trato aquí es poner presión y que el caballo sea capaz de también cabrestear desde ese punto. ¿Ya? Y el caballo ya empieza a caminar conmigo. Y aquí ya vemos que hay como un punto de quiebre en lo que ha sido la doma de este potro desde el inicio. Ya vemos un potro que empezó ya de manera clara a aceptar el liderazgo que yo le estoy imponiendo con mi lenguaje corporal, con mi buen manejo, con las buenas maneras. Lo que he tratado es de persuadirlo por las buenas, de darle razones y argumentos para que todo sea de manera agradable para él. Aquí voy a tratar de pararme al lado del potro y voy a empezar a poner un poquito de presión con ese lazo, hacer fuerza, como si a simular que lo voy a apretar, mire. Me aseguro y empiezo suave. Empiezo a dar unos toquecitos y empiezo a poner presión. Poner presión, hacer fuerza, como si fuera la cincha de una montura, mire. Empiezo a repetir, recupero y hago más fuerza, hago más presión. Que él acepte la fuerza sobre su lomo, sobre su flanco y en el vientre bajo o bajo vientre, como dicen algunos. Vuelvo y saco fuerza hacia adelante y ya tenemos un caballo descosquillado para lo que es la cincha.
Y aquí podemos hablar de un caballo que en el momento que toque poner la montura, nos garantice que no va a reaccionar con violencia, no va a corcovear, ni se va a tirar hacia atrás, ni va a jalar en el H o en el amarradero. Ahora aquí corro el lazo hacia atrás a las verijas, tenemos que pensar en todo lo malo. Y lo malo es que se nos reviente una acción, una correa y quedemos con esa cincha atrás y el caballo empiece a tirar las patas, se desboque y las consecuencias pueden ser nefastas para todos. Entonces aquí lo que se trata es de preparar el caballo para que sea capaz de soportar esa presión. Yo no jalo el lazo, mire que el lazo va suelto, simplemente es el tacto que hace que el caballo reaccione así hasta que él va a parar y se va a dar cuenta que nada de lo que está ahí ni lo está jalando, ni lo está mortificando, ni le está haciendo nada. Él lo acepta. Llega el momento en que él acepta esa presión con normalidad, viene y me busca y yo doy alivio. Vuelve y sale, no lo jalo, simplemente él soporta la presión del lazo. Ahora voy a tratar de trabajar sobre sus patas. Abro. Ok. Y seguimos ya con otro de los pasos y son las flexiones del atlas y trabajo su cabeza hacia las paletas primeramente. Entonces desenganchando atlas correctamente y sus hollares van a ir a la punta de las paletas, ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo hasta que él afloje correctamente y llegue con facilidad. Hasta que él entienda qué es lo que estoy pidiendo y cómo lo estoy desenganchando. Muchas veces inicialmente aquí tienen que mover la quijada y por eso ellos presentan una reaccioncita ahí como fastidiosita, pero una vez logrado el objetivo, ellos ya se desenganchan con mucha facilidad. Miramos ya como el potro empezó a aflojarse con mucha soltura hacia este lado izquierdo. Ahora lo voy a hacer arriba, señalo el punto donde él quiero que voltee la cabeza, exacto, y empiezo a flexionarlo alto, no a flexionarlo bajito, sino una flexión alta. Pongo la mano en la nuca y suavemente voy pidiendo de él sin jalar, con suavidad, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le señalo el sitio y empiezo a direccionar su cabeza hacia ese sitio donde quiero que él lleve su cabeza. Es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia, de determinación. Él no sabe el ejercicio, se lo estoy enseñando y lógicamente tendría que reaccionar a algo que él no sabe, pues no con facilidad, pero lo va a lograr. Es cuestión de repetir y repetir. Ahí vemos cómo lo va logrando. Vamos nuevamente. Al llevarlo al sitio donde tengo la mano, ahí. Y vemos cómo él con facilidad empieza a flexionar esa cabeza. Mire. Entonces aquí empezamos a desvirtuar una cantidad, vuelvo y repito esto, de conceptos donde hay que usar collares, bozales, cadenas y una cantidad de cosas para flexionar la cabeza correctamente de un caballo. Entonces ahí vamos llevándolo con despacio, vuelvo y repito, él no conoce el ejercicio, de mí depende que lo aprenda bien mediante las repeticiones. A medida que yo lo voy repitiendo, el caballo lo va aprendiendo, lo va asimilando y voy corrigiendo, voy enseñándole, voy diciéndole que es con tranquilidad, que es con despacio, él rehúsa, pero yo simplemente sigo la presión y vamos viendo cómo finalmente el caballo entrega su cabeza. Y yo ahí no estoy haciendo ninguna fuerza, mire, y el caballo ya va entregando su cabeza correctamente. Ahora voy al otro lado, vuelvo y desengancho, exacto, a las paletas y vamos viendo cómo ya
el caballo va siendo más suave, va aprendiendo más fácil. Ahora voy a buscar hacia arriba y vamos viendo cómo este caballo entendió qué era lo que yo estaba pidiendo. Vuelvo y repito, retomo, le señalo el sitio y va con suavidad, con soltura y lo dejo que aprenda. Retomo, simplemente señalo, lentamente voy esperando una reacción mediante el tacto, que es lo que estoy buscando, mediante esa mano poniendo un poquito de presión y señalándole el lugar, y vamos viendo cómo el caballo solito, mire, sin cogerlo, va flexionando su cabeza. Solamente con el tacto, dándole la orden con la mano de a dónde debe de llegar. Cuestión de paciencia, vuelvo y repito, esto es memoria repetitiva, suavidad, esto no es de brusquedad ni de fuerza, simplemente esperar, y ahí vamos viendo, mire, cómo el caballo él solo se va flexionando. Entonces, ya vemos una actitud y un comportamiento ya muy diferente en el caballo. Entonces, ahora ya vamos al otro paso, y es donde vamos a poner un pisador en ese cabezal, y vamos a empezar a desensibilizar toda esta terminal nerviosa, para lo cual voy a usar 3 herramientas, que son el plástico, las tiras de fibra y el trapo. El primer elemento es el plástico. Este es un elemento que por su brillo, por su textura y por su sonoridad hacen que el sistema nervioso del caballo se alteren un poquito, y esa es la idea. Entonces lo presento en un lado, lo presento al otro, que lo vea por ambos ojos, que lo huela, que lo registre, y lo pongo arriba de su cabeza, punto ciego, y empiezo a bajar lentamente, y vamos viendo cómo su reacción empieza a ser un poquito negativa, y cómo yo empiezo a manejar esa distancia, a manejar esa presión, y la idea es que el potro empiece a aceptar todo este elemento extraño encima de su cara, de sus orejas, ya, que lo acepte, y esto nos va a librar de muchos inconvenientes y de muchos dolores de cabeza el día de mañana, cuando nos hablen de caballos pajareros, de caballos nerviosos, de caballos que no saben manejar la presión del factor externo, y es precisamente porque no son caballos que tienen la posibilidad de haber tenido una desensibilización correctamente. Entonces aquí ya vamos viendo cómo el plástico empieza a ser mi ayudante, como la reacción negativa inicial, por el brillo, por la sonoridad y por la textura, empieza el caballo a asimilarla, empieza a aceptarla, y yo empiezo a desensibilizar todo su cuerpo con esta bolsa. Y eso es lo que busco, una reacción negativa para que el caballo se acostumbre en sus manos, en sus patas, en todo su cuerpo. Que el caballo me quede con balance, con estabilidad, que nada me lo asuste, que si me tengo que enfrentar a un papel, a un color brillante, a algo que salga de la nada inesperadamente, el caballo sea capaz de sortear todas esas dificultades. Pero para eso lo tenemos que preparar desde el piso, que es lo que estoy haciendo. Entonces ese plástico, mire que ya el caballo empieza por aceptarlo dentro de sus manos, con calma. Yo no le quito la presión del plástico hasta que él empiece a asimilarlo. Empiezo a sobarlo, presentárselo en las partes del cuerpo donde puede generar un poquito más de dificultad, y vemos cómo en las manos le produce cierta dificultad, pero la idea es que él lo acepte completamente. Entonces ahí vamos viendo cómo vamos ganando espacio con él, donde él empieza a aceptarlo y empieza a tomar nivel de tranquilidad, mismo que en su cuerpo, por su lomo, por sus ancas, la nuca, la cabeza, y vamos ganando espacio, vamos ganando confianza, vamos ganando seguridad, en que todo esto no es más que
algo que no representa una amenaza contundente contra él y contra su integridad. Empezamos a desensibilizar sus verijas, sus órganos genitales, por las patas, el anca. Y ahora cambio de lado y empiezo a desensibilizar el lado derecho, igual que el izquierdo. Empezamos a repetir ejercicios en manos, en patas, en cuerpo, en cabeza. Y ya vamos viendo que el caballo inicialmente corría, jalaba, ya. Y mediante 4 o 5 minuticos de esta manipulación de este elemento, ya vamos viendo que la actitud del caballo es muy diferente. Ya está tranquilo, está reposado y nos permite trabajar con este elemento por todo su cuerpo. Vamos viendo cómo las patas, eso es normal que lo hagan, que tiren 2, 3 patadas, es muy normal. Y empiezo ya a trabajar desde arriba, a quitar presión y que ese sonido y que ese movimiento de ese plástico en el aire dejen de ser un motivo de susto. Hasta que él lo acepte, ahí vamos viendo reacciones negativas, que son muy normales, hasta que él empieza a aceptar todo ese movimiento, todo ese manipuleo, porque asocia que ese plástico ya no representa amenaza, nada le está doliendo, nada lo está castigando. La idea no es asustarlo, sino antes al contrario, que aprenda a manejar el factor externo a favor de él y a favor mío. Esto lo que nos va a generar es, cuando salgamos a la calle o a cualquier sitio, un nivel de confianza y de tranquilidad, donde el caballo va a conservar su brío, va a conservar su temperamento, su carácter, pero no va a ser un caballo peligroso. Seguimos al segundo instrumento, que son unas tiras de fibra, es como si fueran 50 dedos, una mano de 50 dedos, vuelvo y repito protocolo, a un lado, al otro lado, por ambos ojos y arriba, y empiezo a descargar suavemente. Entonces ya vemos que la reacción aquí en este elemento empezó a ser menos drástica que con el plástico. Con el plástico salió corriendo, lo rechazó, lo rehusó desde el principio, y aquí ya vamos viendo cómo lo va asimilando, lo va aceptando, y vamos haciendo cambios significativos en él. Entonces lo que era una amenaza ya no es una amenaza, lo que era un motivo de salir corriendo ya no es un motivo de salir corriendo. En su hemisferio izquierdo empezó a asimilar todo este tipo de elementos y él ya ve que no representan amenaza, dolor o por qué salir corriendo. Empezamos a trabajarlo por todo su cuerpo, en las manos, de frente. ¿Por qué? Llegó el herrero, le van a pasar una lima, lo van a martillar para clavarle la herradura, infinidad de cosas que pueden pasar, que hacerle un masaje, que hacerle una curación, todo ese tipo de cosas las tenemos que tener muy preparadas para que estos caballos no tengan dificultades en el momento de hacer cualquier manipulación, digámoslo así, desde lo más básico que es la herrada. Ojalá no tengamos nunca accidente, ni haya que coserlo, ni haya que hacerle nada, pero simplemente el hecho de sensibilizar correctamente manos y patas nos van a garantizar caballos con seguridad para nosotros, para los cuidadores, porque imaginen ustedes, uno entrando a una pesebrera a limpiarle, a hacer aseo, y el caballo empiece a tirarnos pata, a tirarle pata al trabajador, a la carreta o al costal donde se está recogiendo el cagajón, el estiércol. Entonces ahí tenemos que prepararlo. Entonces ya acabamos viendo cómo a medida que el trabajo avanza, ya es mucho más fácil para él asimilarlo. Ahora vamos con el tercero,
que es la tela, que es lo más parecido a la textura de las manos. Se lo presento por un lado, lo presentamos al otro lado, que lo huela, que lo sienta arriba de su cara y empiezo a bajar leve. Aquí ya vemos cómo la reacción, acuérdense cuando estábamos inicialmente pasando el lazo sobre la cara del caballo, las dificultades que se nos presentaron. Entonces aquí ya vemos con el trapo cómo él empieza de cierta manera en la cara a aceptarlo. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Como yo me voy a montar en él, yo ya tengo que hacerle ver a él que por encima de su anca va a pasar el pie, va a pasar toda mi anatomía. Entonces lo tengo que preparar para el momento de la montada, que el caballo sea capaz de asimilar todo ese movimiento. Entonces empiezo de costado hasta que el caballo deje de hacer ese movimiento involuntario que hace con el cuerpo. Miremos ahí, empiece a aceptar ese trapo. Ahí es donde yo digo que todo un caballo es una terminal nerviosa, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, y de sensibilizar correctamente nos va a garantizar que tengamos caballos seguros para que cualquier persona en el día de mañana se pueda montar en ellos. Entonces, aquí seguimos con el trapo y vamos desensibilizando hasta que él acepte que ya esto no representa ninguna amenaza. Él de pronto reacciona negativamente, yo lo persigo con el trapo hasta que él lo acepte y va a parar. Cuando él pare, yo libero presión en el lazo, mire, ya solté el lazo, no hago fuerza con él y ya el potro asimila que este trapo no representa ningún daño, ningún dolor. Pues lo aprende a manejar. Y cuando aprende a manejar la presión, es capaz de soportar que no le montemos, que lo ensillemos, que todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos viendo cómo él va entendiendo, va asimilando y va aprendiendo. Bueno, aquí ya la potranca tiene el jaquimón de nudos y ya en este momento le vamos a poner la rienda, se las presento, igualmente como se hizo con los otros elementos para desensibilizar. Llamo su atención, la traigo al centro, traigo el potro al centro. Y paso la rienda y del jaquimón de nudos vamos a poner una de las terminales sobre la argolla del bozal y otra terminal sobre una de las argollas que hay en la quijada para traccionar lo que es la parte frontal del bozal y la parte central de la quijada para posicionar un buen trabajo desde el inicio, donde vamos a flexionar el atlas, el axis y vamos después a flexionar el caballo de costado. Entonces aquí ya tiene ya su jaquimón de nudos, tiene su rienda y yo me voy a montar y voy a estar por encima de sus orejas, entonces lo preparo y empiezo a estar al lado de su cara saltando por encima de sus orejas hasta que él entienda. Ya ahí cojo la rienda y empiezo a desensibilizar con unos palmotazos leves sobre todo su cuerpo para aflojar toda esta terminal nerviosa y que él asimile cuando yo pase el cuerpo por encima, que sea capaz de soportarlo sin brincar, sin salir corriendo y lo acepte de buena manera. Entonces ahí ya pongo presión con el brazo, enseguidita, como ahí, hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya ahí me cuelgo. Que él soporte mi peso porque es lo que va a pasar cuando me monte en el potro. La idea es pasar mi cuerpo
en uno de esos brincos aprovecho y me paso ahí. Y empiezo con la otra mano a desensibilizar. Si él se mueve, no importa. Si tengo que repetir, tampoco importa. Hasta que él entienda qué es lo que yo pretendo hacer. Lo acepte y se quede quieto. Me bajo. Repito. Desensibilizo correctamente y vuelvo. Retomo con el otro brazo, empiezo a hacer movimientos circulares por el anca, por el vientre, por todo el cuerpo y empiezo a buscar cómo quedar encima del caballo hasta que él me acepte. Las veces que sea necesario hasta que él entienda que no significa una amenaza. Ahí. Vuelvo y tomo movimientos circulares y empiezo a ganar espacio sobre el lomo del caballo. Me acuesto y en este momento hago una conexión con el caballo desde el aspecto sensorial. Cierro los ojos, me conecto con él en cuerpo, en mente y en alma. Y todos nuestros sentidos están sincronizados, tanto los de él como los míos. Manejo la respiración y me aflojo. Miren que mis manos están completamente sueltas. Ahí me siento. Abro levemente las piernas y empiezo a buscar centro de gravedad hasta quedar sentado. Ya en este momento que estoy sentado, le doy un tiempo, lo sobo, le doy tranquilidad y ya vemos cómo este potro, con todas las dificultades que ha presentado en el momento de la montada, acepta que yo ya esté con tranquilidad encima de él, no intenta brincar, no intenta hacer ningún movimiento extraño. Yo lo llamo inicialmente hacia un lado, que me dé su cara a un lado, flexiono, llamo al otro, vamos a buscar leve, despacio, ahí. Y cuando llega ahí, yo lo aflojo y lo centro. Voy al otro lado y estamos haciendo flexiones laterales. Inicialmente de pronto al potro no le resulta fácil más o se le dificulta más un lado que el otro. Simplemente pongo presión, no fuerza, lo soporto hasta que él llegue. Cuando él llegue, yo aflojo. Y vamos. Doy alivio. Flexiono y aflojo. Y ya vemos la facilidad con que este potro empezó a dar la cara. Miremos que la fuerza que yo estoy ejerciendo es mínima. Y ahí vemos ya cómo el potro empezó a entender con soltura y con facilidad. Mire cómo se flexiona. Con un solo toque, sin necesidad de jalar, sin necesidad de poner artefactos que causen dolor o tortura. Vuelvo y flexiono y suelto. Inmediatamente. Centro. Y mírenme a mí las manos, son 2 dedos. Y ya. Y el caballo llega y inmediatamente lo suelto. No hay necesidad de jalarlo. Centro del otro lado. Y vamos a ver cómo aquí empiezo a trabajar Atlas, a centrar el caballo, flexionarlo de frente, ya lo flexioné de lado, y cómo empezamos a traccionar ese axis y esa Atlas que son tan importantes. Y ahí vamos viendo cómo el caballo nos va dando la cara al centro con facilidad, flexionando correctamente el Atlas y vamos viendo cómo empieza a, mire,
En ese momento se flexiona el axis y el atlas y hace que el caballo frontalmente también tenga un quiebre. Empezamos a buscar que sea con la cabeza derecha, que no se nos vaya de costado, para que el ejercicio quede bien hecho. Y siempre lo busco centrar, siempre de un lado. Si el caballo va atrás, le aflojo las manos cuando él dé un paso hacia atrás, yo aflojo las mías, para que él entienda que es un solo toquecito, mire. Esto no es necesidad de jalar. Si el caballo hace fuerza y se pone rígido con la cabeza en el momento que yo lo quiera flexionar, que lo quiera cejar, le voy a tocar con los talones los costados para sacarle el aire, que muchas veces lo que hacen ellos es eso. Inhalan pero no exhalan, entonces yo lo que hago es sacarles el aire. Ahí vamos viendo cómo se va trabajando hacia atrás con suavidad, va despegando y va asimilando el trabajo en su primer montada. Cómo vamos flexionando, ya vemos cómo el potro va aceptando las órdenes de flexión a un lado, al otro lado, si nos da dificultad. Entonces lo repaso hasta aflojarlo completamente. Ahí. Irle enseñando, irle indicando el camino, hasta que él, mediante la repetición, afloje la cabeza. Y vamos viendo cómo ya el potro ya aprendió a flexionarse al lado izquierdo, que le estaba dando dificultad. El lado derecho. Y vamos viendo cómo el caballo lo hace con soltura, con suavidad y con facilidad. Le saco el aire para enderezarle la cabeza. Y vamos repitiendo los ejercicios hasta que se conviertan en rutina de trabajo, para que él, a medida que avance el trabajo, los vaya haciendo de mejor manera y mucho más fácil. Vuelvo a tomar el centro, posiciono su cabeza al centro y retomamos lo que es el atlas hasta aflojarlo ahí con soltura y aflojo. Saco el aire, ahí lo que hago es sacar el aire, indicarle al caballo el camino, y ahí lo que empiezo a hacer ya son giros. Aflojo mi mano y con mi mano le indico el camino hacia donde lo quiero llevar y empiezo a hacer un giro sobre la mano izquierda. Miren mi mano, que es como el madrino, como indicándole a dónde quiero que él vaya. Llevo cabeza al centro y empezamos a buscar lo que se hizo ahora desde el piso con el lazo, cómo desplazar una mano sobre la otra, cómo desengancharse correctamente sus patas, su cara, sus hombros, sus flancos y su anca. Empiezo a buscar la manera de sacarle el aire para que el potro se agilice, no se nos ponga rígido, y así lograr tener un balance en ambos lados. Repito, al otro lado, y vamos viendo cómo el caballo se nos va aflojando y va aprendiendo a manejar su cuerpo y a girar sobre su propio eje, que es tan importante. Vamos aflojando. Al principio no es fácil para ellos. Todo esta es una rutina nueva de trabajo, donde hay que tener un poquito de paciencia, pero los resultados los vamos a ver. Pues aquí ya saco el caballo de frente, que aprenda a usar el picadero, lo que hablamos de la autonomía, que era lo que le di al inicio del giro. No importa el lugar donde él quiera ir al principio, y ya, me bajo del caballo y vamos ya al último paso, que es la ensillada.
Bueno, aquí ya vamos a presentarle los elementos de trabajo al potro. Vamos con la alfombra y en las manos, en las patas. Mire lo que buscamos ahora con todos los elementos para desensibilizar el plástico, las tiras y el trapo y tener caballos seguros, que no vayan a patear, que no vayan a hacer nada mal hecho cuando los estemos trabajando. Entonces ya vemos cómo soportan esa presión. Ponemos la alfombra. Y ya el caballo empieza a seguirnos. Y ya le presento la montura. Que la vuela, que la sienta, que la siga, que se familiarice con ella. Entonces ahí vamos viendo cómo inicialmente por encima de sus orejas, que es por donde vamos a estar nosotros, en el nivel más alto, la paso por su cabeza y suavemente la deposito en la nuca inicialmente, corro la alfombra y posiciono la montura. Entonces aquí ya vamos viendo cómo el trabajo que se hizo con el lazo a través del dorso para permitirnos que el caballo se pudiera cinchar sin molestarse, ya vamos viendo sus resultados. Entonces posiciono la montura y empezamos a hacer presión con la cincha, a posicionarla correctamente y miren que yo voy apretando suave, despacio, no es necesario apretarla durísimo, sino a un punto donde la montura no se caiga y me permita a mí trabajar correctamente. Ahí ya tenemos el caballo ensillado, está suelto, no está amarrado, nadie me lo está teniendo. Entonces ya reviso que todo esté bien y voy a poner presión para que él empiece a botar digamos, la mano de energía que pueda tener inicialmente con la montura. Les pongo presión y vamos a ver qué hace él. Él intenta brincar, pero no lo hace definitivamente. Les pongo presión, mire, el caballo sale en un galope, tal vez recogiéndose un poquito atrás, pero en ningún momento nos ha pegado un brinco, nos ha pegado un vuelo. Ya empieza como a asimilar esa nueva realidad que es la montura. Pues ahí ya el caballo se relajó, ya se aflojó y ya vemos cómo termina por aceptar todos los elementos de trabajo. El jaquimón de nudos, la rienda, la montura, la alfombra, y ya vemos el caballo tranquilo, reposado, ya acepta su realidad y ya nos vamos a preparar para montarnos en él, hacer unos ejercicios de base, sacarlo del picadero y llevarlo a la calle. Entonces vuelvo y pongo presión. Espero que el caballo asimile correctamente. Y voy hacia él. Y aquí me posiciono, me preparo el potro. Y voy. Me paro, espero y paso. Y ya estamos montados en el potro por primera vez con la montura. Empiezo a sacarle el aire y empiezo a llevarlo de lado, nunca de frente. Y ahí se hace una salidita, pongo presión y aflojo el caballo. Que se emplee en el picadero. Y para hacer la primera montada, el caballo ha protestado mínimamente. ¿Ya? Y tenemos en cuenta que este es un potro que nunca se hizo ningún trabajo en él de imprinting, de manejo de potros de estetos. Un potro que estaba contemplado en la pebrera, pero
nunca se había hecho nada en él. Entonces aquí empiezo a desensibilizarlo, que el caballo soporte presión, que soporte movimiento y que genere confianza y seguridad. Y vemos que aquí no se trata desde el principio de buscarle al caballo algún movimiento rítmico en el andar, sino que el caballo sea capaz de desenvolverse con naturalidad y con soltura y que nos permita a nosotros tener tranquilidad y que no es un caballo que va a corcoviar, que va a brincar. Entonces aquí yo le saco el aire, mire cómo con los talones yo voy sacando el aire. Cambiamos de lado. Sigo poniendo presión con las manos. Movimiento, bulla, para que el caballo asimile todo esto y sea capaz de salir de este picadero sin mayor inconveniente. Lo paro lento, buscando su cabeza al centro, ahí. Busco ese enganche, busco que me dé un pasito atrás, suave, vuelvo y posiciono, vuelvo y mando, suave. En la medida que él afloje, mire yo como le saco, le saco el aire y voy buscando despacio, con soltura. Y ahí saco el aire, mire, él se timpaniza, él inhala pero no exhala. Entonces lo que yo hago con el talón es no talonearlo duro, sino tocarlo levemente para que el caballo exhale, bote el aire, bote el peso que tiene frontalmente, porque eso es un peso que tiene en frontal. Mire la reacción de él inicialmente, yo simplemente eso, hago presión. A medida que él me suelte una mano, yo suelto las mías, para que él empiece a asociar que si yo lo llamo suave y él me da un brazo, no va a haber ninguna reacción más hacia atrás. Inicialmente les da dificultad aprenderlo, pero mire, ahí, y yo aflojo las manos. ¿Sí ven? Es cuestión de soportar el peso de ellos, no es de jalar, es de soportar el peso del caballo, ahí, y yo aflojo las manos, y aflojo las manos. Y vamos hacia atrás, y a medida que el ejercicio se repite, el caballo lo va tomando de manera más natural, de manera más suave. Inicialmente vamos a tener unas reacciones lógicas con la cabeza, con la cola, porque todo esto es nuevo para él. Pero la idea es que él lo vaya asimilando. Ahí saco el aire nuevamente y vuelvo. Retomo atrás. Trabajo de atlas y espero y aflojo. Y aflojo. Y miremos ahí como el potro empieza a asociar ese toque, ese templar un poquito la rienda. Yo espero. Trabaja el atlas. Lo centro, le saco el aire. Siempre sacar el aire es importante para que él se ponga suave y no se torne rígido. Ya vamos viendo cómo va asimilando. Mire, mire, con solo tocarlo ya. ¿Ya? Nuevamente. Mire, ya solo tocaditas y ya el potro empieza a entender que eso no le duele, que eso no lo amenaza. Entonces, ahí vemos cómo después de 8 o 9 repeticiones el potro se nos va aflojando. Ya este es un potro que va a quedar, como decimos, retrocediendo de pensamiento con su cara, mire, ya con su cara centrada, con su trabajo de atlas, mire, lo que se logró por tener un poquito de paciencia, de tiempo, entonces ya lo aflojo y ya el caballo asimiló que era esta lección. Ahora los invito a salir del picadero y vamos a ver la reacción del caballo afuera. Entonces aquí vamos y aquí vamos por primera vez para afuera. Ya vemos como un caballo sin necesidad de madrino, hay obstáculos, hay carros, hay gente y el caballo tiene la determinación de ir hacia adelante. Es lo que yo les decía de la autonomía que se logra en el picadero. Estos son animales que no quedan para que sean cabresteados por otro caballo,
Yo simplemente ahí le saco el aire con los pies, él no conoce el camino, yo con las manos se lo estoy enseñando, tener un poquito de paciencia, saco el aire hasta que veo que el caballo me empieza a rodar con fluidez y ya vamos hacia afuera de la casa. Así, señores, que este trabajo de este potro, con una cantidad de dificultades, pero vimos cómo finalmente logramos poder hacer todo el trabajo de la doma de este animal. Así que los invito a que me sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, en mi canal. Y acuérdense que tenemos que interactuar y las preguntas que tengan me las hacen o nos las ponen en las redes sociales y con gusto estaremos dándole respuesta a todos ustedes. Aquí vemos este potro la primera vez afuera del picadero. Potro con autonomía, con voluntad y con ganas de trabajar. Así que ya saben, Pablo Saldarriaga, Doma Racional, la Herrería Copacabana, Antioquia. Si quieren hacer cursos conmigo aquí, se comunican y a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Muchísimas gracias por la atención prestada.